Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Ven, Espíritu Santo, como río de fuego. Ven como un torbellino de luz. Ven a derramarte como un manantial de vida desbordante. Tú conviertes mi interior en una pradera verde y serena donde habita la paz. Espíritu Santo, ven, como un impulso de viento que renueva, porque eres fuerza joven, empuje saludable de vitalidad. Déjame entrar en tu abismo luminoso y bailar de alegría y nadar entre una multitud chispeante de estrellas. Acariciame con tu soplo cálido que es amor. Ven, Espíritu Santo, Espíritu y libertad. Ven, no te detengas, ven en mi encuentro, ven en nuestro encuentro, amén, ven. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, estamos presentándonos una vez más desde Radio Fe Latina para compartir este segmento a la luz de la palabra, este encuentro semanal que nos permite, donde nos permitimos, porque muchas veces necesitamos tener el permiso de nosotros mismos, de aquellas cosas que no nos animamos, que no nos atrevemos, que verdaderamente son fecundas y son importantes como esta, según tenemos entendido nosotros, humildemente, nuestra humilde opinión. Esto debe tenernos a pensar, a rezar y a hacer un alto en tantas y humanas como asimismo entendibles actividades cotidianas para dedicarnos verdaderamente a aquello que por ahí no nos da de comer, pero que sí resulta un alimento verdadero, un alimento de vida frente a tanta muerte, un alimento de luz frente a tanta tiniebla, un alimento de seguridad frente a tantos pasos titubeantes y vacilantes. La idea, usted la está conociendo, es compartir los textos que la liturgia nos propone cada domingo. En esta ocasión hemos abierto, y como aquellos que nos precedieron nos fueron enseñando que la radio es repetición, hemos abierto un canal de comunicación entre ustedes y nosotros, al cual ustedes pueden acceder, se pueden comunicar, y en el programa siguiente respondemos sus dudas, sus cuestionamientos. Agradeceremos de haberlo algún elogio, alguna felicitación, que siempre es bienvenida a todos aquellos que estamos en un medio de comunicación. Por tanto, si tienen algo para anotar, cosa que después vamos a repetir en el transcurso del encuentro de hoy, pueden dejarnos su inquietud, su pregunta, su mensaje, su comentario, su crítica y por qué no su felicitación en el Facebook de Miguel Carreras, Facebook Miguel Carreras, o en el WhatsApp de Silvia Patricia a este número que vamos a ir compartiendo de 2 en 2 al 11 60 99 12 09. 11 60 99 12 09. 11 60 99 12 09. Ahí nos puede dejar algún mensaje por WhatsApp, al WhatsApp de Silvia Patricia, o también escribirnos al Facebook de Miguel Carreras. Estamos llegando al tercer domingo de Cuaresma, 20 de marzo de este año 2022, y antes de comenzar siempre tenemos presente a aquellos que en la semana tuvieron su celebración, su encuentro en el camino de la santidad. En esta ocasión nos vamos a detener en 2 días, en 3 días muy particulares, el 16 de marzo
evocábamos nada más y nada menos que a San José Gabriel Brochero, al cura Brochero, tengámoslo siempre presente. Este jueves 17 hubimos de tener presente a San Patricio, y este sábado 19 nada más y nada menos que a San José. También esta semana evocamos a Santa Matilde, a San Clemente, Wolverhampton, pero fundamentalmente todos aquellos que hemos recorrido, que recorremos el camino de la fe, tenemos presentes los testimonios de vida y de santidad, no para admirarlos simplemente, no para tenerlos en un cuadrito, sino para poder caminar por las sendas que anduvieron ellos y hacer todo aquello que ellos pudieron hacer. Y si ellos pudieron, ¿por qué no lo hacemos nosotros? También invocando al Señor la gracia de la santidad. Entonces, este 16 de marzo, San José Gabriel Brochero, 17 San Patricio, y este sábado 19 nada más y nada menos que San José. Decíamos que vamos a compartir el tercer domingo de Cuaresma, 20 de marzo de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Le dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Cortala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, dejala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9, el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, tercer domingo de Cuaresma, 20 de marzo de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, semanales, abundantes, desinteresadas, con entusiasmo y alegría, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo para compartir este segmento con Silvia Patricia, tan importante en la operación técnica, diría fundamental, diría central, para compartir este espacio con ustedes desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Bienvenido como siempre, bienvenido a vos, Fabián. Este encuentro cristiano que realizamos todos los domingos es un encuentro que nos hace feliz. Y es el anticipo cuando nosotros desarrollamos a través de la conversación las lecturas de cada domingo del calendario litúrgico. En nosotros hay una alegría diferente, y es la alegría que produce la vida a través de la palabra que llega a nosotros, la palabra que es desde el principio que es la vida en plenitud, el principio desde el cual el Señor ha hecho todas las cosas. Nuestro Dios en Cristo Jesús ahora ha venido al tiempo, y en este tiempo en nosotros produce también esta alegría que estamos experimentando ahora, por ejemplo, al comentar este Evangelio. Un Evangelio que, como siempre, ¿no es cierto?, nos enseña muchas cosas que a veces no entendemos, y no entendemos porque leemos y a veces no ponemos en lo más interno de nosotros eso que la palabra nos va dejando, ese carozo, ese núcleo, eso que le da el sentido que tiene, el sentido que es la vida, y la vida que viene a nosotros y que conocemos realmente
solo cuando esta palabra en nosotros haga lo que hizo el Señor con nuestra naturaleza. El Señor, que era la palabra como principio, en el principio de la palabra, vino nuestra naturaleza y encarnó la misma. Ahora en nosotros llega esa palabra que es la vida, que le da vida al cuerpo, esa palabra que es de Dios, y esa palabra que también nosotros tenemos que vivir, encarnar. Si la encarnamos, conoceremos verdaderamente aquel que nos busca, aquel que nos llama, aquel que nos lleva finalmente en un éxodo desconocido para nosotros, que previamente realizó el Señor, y ese éxodo es una salida que nos quita de la enfermedad y la muerte en que estamos, de esta postración, y nos lleva finalmente a una vida que no conocemos, que sin embargo es la plenitud de la vida, y una vida que ha de ser y permanecer para siempre, y nosotros en ella. ¿Qué puedo hacer yo para recrear esa alegría que vos estás mencionando, Miguel? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros, en forma personal, en forma individual? Porque muchas veces, digamos, más allá que parezca hacer una mirada con el vaso medio lleno, una mirada derrotista, negativa, y muchas veces nuestros rostros, nuestras posturas corporales, que hablan un tanto mucho más que las palabras, denotan que de alegría precisamente estamos flojos de papeles, como se dice, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo entonces? ¿Qué podemos hacer? Más allá de que esto se trata de un espacio de radio de reflexión y no son recetas mágicas para el cristianismo, para la vida que pretenden ser los minutos, ¿no? Claro, lo que pasa... ¿Qué puedo hacer para rescatar esa alegría que en muchos aspectos hemos perdido? ¿Sí? Puedo decir que puedo hacer. Bueno, lo que puedo hacer en principio, y repetiríamos una frase que repetimos con frecuencia, claro está. Vos decís, y esto lo sabemos, la radio es repetición. Y los que estamos en radio estamos acostumbrados a repetir cosas que es necesaria repetir. Así como repitió el Señor muchas veces algo que es medular para todos aquellos que escuchamos su palabra, y que lo vamos entendiendo cada vez más a medida que vayamos progresando en este camino nuevo que va abriendo esa palabra en nosotros, en este camino interior espiritual. ¿Cuántas veces el Señor nos dice yo soy? Más, que le dijo a los fariseos en más de una oportunidad: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Creemos que el Señor es aquello que viene a comunicarnos, aquello que hace en nosotros, aquello que en nosotros será finalmente testimonio a través de nuestro hacer en el mundo. Claro, una vez que hayamos encarnado, vivido, que estemos viviendo esta palabra, entonces surge de nosotros mismos como ese impulso interior que es el espíritu activado en nosotros, dando testimonio con nuestro espíritu de que somos. A eso vamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor viene y nos dice yo soy. Y seremos también nosotros en Él. Recuerdo aquellas palabras que muchas veces repetimos, hablando de repeticiones, Fabián, de San Pablo en Atenas. En Él, en el principio, en el Señor que viene a buscarnos, en el Señor que afirma su ser, el que dice yo soy, en Él existimos, nos movemos y somos. Finalmente somos. Tenemos que realizar un éxodo esencial también, salir del mundo. No somos en el mundo estamos, pero no somos. Somos en el Señor. Bueno, hay que salir del mundo, primer éxodo, salir de nuestro ego, salir de nosotros mismos, salir de todo aquello que nos hace creer que somos el centro del universo, salir de esa mentira, salir de ese error, que es un error para muerte, e ingresar en un camino nuevo que es un camino de vida, y es opuesto. Y ese camino lo hacemos siguiendo al yo soy, para finalmente ser en este mundo unidos a Él, a pesar de nuestras dificultades, y finalmente ser plenamente en la unidad gloriosa que nos va a transformar definitivamente en lo que Dios hace en nosotros, y podemos también afirmar
que también nosotros somos. Estamos en Dios, pero somos definitivamente plenos de vida, y de esa vida que no es la que ganamos nosotros en este mundo a través de nuestros intentos fallidos, sino lo que hace el Señor en nosotros a partir de la fe que depositamos en Él, a partir de creer que Él es, a partir de creer lo que ha de hacer en nosotros y a partir de nuestra entrega absoluta a la operación que hace, la operación de transformación, la operación de recuperación de una vida que hemos perdido, y que Él viene, la recupera y la conduce a su plenitud, y a su plenitud final, en la permanencia definitiva. Fíjate que en este Evangelio del día de hoy, por ejemplo, Fabián, hay una parte que uno diría, bueno, la primera parte, ¿no es cierto? Le cuentan a Jesús, unas personas que llegan a Él, sí, la muerte de algunos galileos, ¿no es cierto?, que fueron víctimas de la acción del pretor. Se supone que era Poncio Pilato, ¿no es cierto?, que mezcló la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios. Ya está, murieron, ¿no? O aquellos otros que murieron cuando se derribó la torre de Siloé que estaban construyendo. Claro, muchos entienden esto, esta desgracia de la que fueron víctimas los que murieron, ¿no es cierto?, los que hacían los sacrificios, los galileos, o si no aquellos que estaban trabajando en la construcción de la torre y por un accidente realmente también murieron. Claro, si vamos a una interpretación, sí, ingenua, ¿no es cierto?, que se hacía, pero que es creencia de mucha gente, aquel famoso dicho, Dios te va a castigar. ¿Los habrá castigado Dios a los galileos cuya sangre mezcló Pilato con la sangre de los sacrificios? ¿Los habrá castigado Dios a los que estaban haciendo la torre en Siloé por una conducta que no era digna de aquello que Dios nos pide? No, fue un accidente, y como tal hay que tomarlo, y la respuesta de Jesús se ajusta precisamente al incidente. ¿Qué dice Jesús? Que si ustedes no cambian, y lo dice por todos, en ellos nos está diciendo esto a nosotros también. Sí. Entonces tendremos... ¿Uno puede sentirse excluido de si ustedes no cambian? Algo así como afirmando, pero ellos también. No, bueno, sí, los que, digamos, han recibido la palabra de la fe y viven realmente, encarnan esa palabra y viven vida de Cristo resucitado, vida de fe verdadera, bueno, en ellos ya han cambiado. Ahora uno dirá, entonces a ellos no les puede acontecer ningún accidente. No se pueden morir en la pandemia, por ejemplo. ¿Estamos seguros de eso? ¿Y si se muere el santo en la pandemia igual que los otros? ¿El virus sabe que es un hombre que está llegando a la santidad? ¿Le interesa eso? ¿O el virus hace algo que es lo único que le interesa? Mantenerse vivo, a una costilla de la vida de quien tiene que mantenerse para estar vivo. Bueno, diríamos que no, Dios... Hay una cosa que claro, nos vamos olvidando de tantas cosas que hemos aprendido, y a veces por no llevarlas a cabo, no encarnarlas, no vivirlas, entonces nos olvidamos. En Cristo Jesús, por la fe, Dios nos ha resucitado. Entonces el alma se ha puesto de pie. Muertos en el alma, ¿no es cierto? Y a la muerte del alma se sigue la muerte del cuerpo. Nacer por segunda vez, del agua y del espíritu. Un nuevo nacimiento, una nueva criatura, somos nuevas criaturas, somos, y vamos a la plenitud de lo que verdaderamente seremos. Entonces cuando a nosotros acontezca la muerte del cuerpo, como va a acontecer, de la manera en que acontezca, la muerte del cuerpo no tiene autoridad sobre aquellos que están viviendo vida de Cristo resucitado. Resurrección primera, segundo nacimiento, vida en el alma, vida espiritual. Vamos y estamos desarrollando, mientras estamos en este tiempo y en este cuerpo mortal, porque hemos sido sembrados por la semilla, que es la palabra del Señor, la semilla de la vida, vamos al destino que tienen aquellos que viven una vida nueva, la verdadera, la única, nuevas criaturas,
Entonces, la muerte del cuerpo no tiene autoridad sobre aquellos que viven verdaderamente vida del alma, vida espiritual, vida de Cristo resucitado. El segundo Adán, que es el Señor, es un espíritu vivificante. Lo que sembramos aquí ahora en este tiempo es un cuerpo en deshonra, un cuerpo animal, un cuerpo corruptible. Lo que hemos de sembrar, lo que queda en Dios y lo que seremos finalmente, cuando participemos y somos dignos de estar en esa presencia de la vida y la posesión del reino de la vida, es este cuerpo espiritual que estamos sembrando ahora. Ese es el cuerpo que nos aguarda definitivamente. A este cuerpo mortal tenemos que morir definitivamente. No tiene autoridad sobre la vida que es en Cristo Jesús y que es la vida del alma en el Espíritu que el Señor nos ha dado como el poder de Dios para que obremos en conformidad con lo que Dios demanda. Y lo que Dios demanda lo podemos hacer por el poder de Dios en nosotros. Vivir esta palabra, encarnar esta palabra, ser verdaderos testigos y testimonio de la vida. Fíjate vos, uno diría, bueno, entonces, si ustedes no se convierten, les dice Jesús, no tendrán mejor suerte que ellos. Ellos tomaban como la desgracia definitiva, es un criterio mundano, bueno, morir en un accidente, pobre, era tan bueno, mira lo que le pasó. El juicio inmediato que surge, ¿no es cierto?, de la persona que realmente se conmueve frente a la muerte injusta, como parece ser, ¿no es cierto?, de una persona que muere en un accidente, puede ser un ser querido también, ¿no es cierto? Pero este problema no es el central y va mucho más allá de todo esto el tema. Ir más allá es ir donde nos conduce el Señor de la vida. Ir más allá donde nos conduce el Señor de la vida es la vida. Lo demás no es la vida todavía. Y vamos a la vida, en ese éxodo que tenemos que hacer. Fíjate vos, la segunda parte del Evangelio de hoy, el Señor nos ofrece acá una parábola, ¿no es cierto? Sí. Este texto de Lucas que estás mencionando, que estás haciendo referencia y reflexionando de este tercer domingo de Cuaresma, tiene como dos momentos y dos partes significativas, bien distinguibles y bien diferenciada la una de la otra, Miguel. Sí, lo que pasa es que en la primera parte, esta que comentamos, es una respuesta que Jesús dirige a las personas que le preguntan estas cosas que vimos, ¿no es cierto? En la segunda parte el Señor ya nos va llevando, decimos, mucho más arriba, mucho más allá, y nos va ilustrando, como lo hacía él y era su característica, de modo parabólico. Y va a tomar estos elementos que los toma con frecuencia, inclusive el Señor en su docencia. Un señor tenía una viña y plantó una higuera. Y se quejaba porque había venido 3 años a buscar el fruto de la higuera y la higuera no daba fruto. Entonces, ¿qué le dice al viñador? Córtala. ¿Para qué estar malgastando la tierra? Esta higuera no da fruto. Ahora el viñador le dice algo también. Señor, hagamos una cosa. Permíteme, cavaré en torno a la higuera, le echaré tierra, abono abundante, a ver si así da fruto. Y si no, entonces córtala. Bueno, parece que el dueño venía realmente decidido a talar la higuera, a cortarla, quitarla de su campo. Pero el viñador se apiadó, se compadeció de la higuera e hizo un trabajo, dijo e hizo. Y el fruto de lo que dijo e hizo fue bueno, porque la higuera dio fruto, y dio fruto abundante. Y esto es lo que se buscaba, y esto es lo que siempre se busca. Ahora, los elementos son sencillos, ¿no es cierto? Bien, el campo es el mundo, el amo es Dios, por supuesto, y el viñador es el Señor, conforme a la interpretación que habitualmente hacían los santos padres, ¿no es cierto?, de esta parábola.
Vos sabés que en el Antiguo Testamento la higuera es Israel, representa a Israel, ¿no es cierto? Israel, uno diría, como pueblo de Dios, como pueblo elegido, como pueblo que estableció con Dios o Dios con este pueblo una primera alianza para la vida. Dio fruto para vida. Fue un pueblo testimonial. La conducta de sus habitantes fue ejemplo para el resto del mundo. Y pareciera ser que no mezclaron fe con el oír de la palabra. ¿Y entonces qué pasa? Si no se cree en la palabra es para vida. Pero si no crees en esa palabra, permaneces en muerte. Después lo vamos a ver, si querés, en una de las lecturas para este domingo, Fabián, que es la que corresponde al apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, y es donde manifiestamente, expresamente, el apóstol nos muestra, ¿sí?, en el nivel de la verdadera sabiduría apostólica, que ha acontecido con este pueblo que no fue fiel a la palabra. Pero el viñador, sí, el viñador es Cristo, fíjate. El que ejerce la misericordia, el que es la misericordia de Dios, aquel que viene a hacer algo que ningún otro puede hacer. Remueve la tierra, le pone un abono nuevo y revive la higuera y da fruto, y fruto que permanece. Bueno, la acción salvífica que ejerce el Señor, el rescate que hace de todos nosotros, quitándonos de la muerte en que estamos, está figurado en el, vamos a llamarle también resurrección de la higuera, revive la higuera. Mirá que su fin era ser talada, iba a quedar sin raíz ni rama, pero el Señor nos ha dejado la raíz, y con esa raíz Jesucristo hizo todo el trabajo que vino a hacer, y que hizo cuando nos dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar lo que estaba perdido en el mundo. El Señor viene a salvar. La palabra Jesús quiere decir Dios salva. Previamente redime y después salva lo que ha redimido. Lo que ha redimido es este tiempo en que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos para ser. Si transcurrimos pascualmente este tiempo en el mundo y llegamos finalmente al destino, que es la plenitud de la vida, Pascua cumplida. Objetivo del paso es pasar de la muerte a la vida. La higuera revive. Nosotros somos la higuera. Nosotros somos el pueblo de Dios. No se cumplió en Israel. Israel no fue fiel. No mezcló fe con el oír de la palabra, pero sigue siendo un ejemplo para todos nosotros, para todos aquellos a los cuales nos ha llegado esta palabra. Es lo que nos va a decir San Pablo. Yo te sugeriría algo a vos, Fabián, que sos el conocedor, el experto en Biblia, que busquemos el texto de San Pablo en el capítulo 10 de la carta primera a los Corintios. Sí. Lo vamos a hacer, ¿te parece? Nada más que dentro de un ratito, Miguel. Lo hacemos y lo profundizamos como corresponde al texto litúrgico como solemos hacer. A ver, o lo dejamos planteado por ahí, si preferís. El pedido de Miguel refiere a la primera carta de los Corintios en el capítulo 10, versículos 1 al 6 y es al 12, que forman parte de las lecturas de este tercer domingo de Cuaresma. Yo estoy de acuerdo, Fabián, No deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube, todos atravesaron el mar. Para todos, la marcha bajo la nube, el paso del mar, fue un bautismo que los unió a Moisés. También comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual.
efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente, para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto le sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Esto es palabra de Dios, ¿ya? Te alabamos, Señor. Fíjate vos qué ilustrativo, ¿no es cierto? Siempre la palabra apostólica supera largamente nuestro balbuceo. Por eso tenemos que tener la costumbre, creo que es intención en este año de la Iglesia, seguir profundizando cada vez más en el seno de esta palabra, que lamentablemente los católicos conocemos poco, Fabián. Tenemos que profundizarla. Fíjate vos en este texto, cómo nos aclara plenamente esto que estamos comentando a propósito del Evangelio del día de hoy, ¿no es cierto? Por eso vos me sugerís que lo comentemos después, en el bloque siguiente. Creo que está parcialmente comentado lo que hemos dicho antes, ¿no es cierto? El pueblo de Dios es la Iglesia, decimos así en términos generales, ¿no es cierto? Todos aquellos que han creído en este tiempo final le llamamos al tiempo en que viene a nosotros ya nuestro Señor Jesucristo, el que viene a hacer el sacrificio por todos, para que finalmente recuperar la vida para todos aquellos que verdaderamente lo creen, lo siguen y van a hacer este paso de la muerte a la vida, esta Pascua en que ha de concluir esta Cuaresma en la cual estamos meditando en este tiempo precisamente para tratar de corregir en nosotros cosas que, bueno, mediante una inspección interior, espiritual, ¿no es cierto?, vemos, porque el Señor las muestra cuando nosotros ve la disposición a creer en su palabra, nos va mostrando para que vayamos corrigiendo cosas que no agradan a Dios y vayamos obrando en consecuencia con la palabra que Dios nos destina. Bueno, en este paso por este mundo, el desierto sería este mundo, bautizados en la nube y cruzando las aguas del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel, y nosotros naciendo de nuevo del agua y del Espíritu que viene a darnos el poder de obrar en consecuencia con la palabra que recibimos. Y así, si somos obedientes, si nos mantenemos firmes, llegaremos a la tierra prometida, a la vida eterna. Esa es la tierra prometida. Y si no, pasará como acontece con aquellos que en su momento, ejemplo que debemos tener muy en cuenta, fueron rebeldes, fueron desobedientes y sus cuerpos quedaron muertos en el desierto. Bueno, tengamos todo esto en cuenta. Después, si querés, lo profundizamos más desde ya, Fabián, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta porque este tramo que tenemos que desarrollar en el mundo, esta cuaresma verdadera, ¿no es cierto?, este paso cuaresmal, tiene, dijimos siempre, es una penitencia jubilosa, sí, porque nos lleva en su conclusión, que es la que Dios tiene previsto para nuestra salvación en Cristo Jesús, nos lleva precisamente al triunfo pascual, a la vida, al ser. En Él existimos, nos movemos y somos. Finalmente seremos, como nos dice el que afirma yo soy. Muy bien, estamos promediando nuestro encuentro semanal desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Si tienen algo para apuntar, para anotar, les recordamos que nos pueden dejar un mensaje en el Facebook de Miguel Carreras, un comentario, un saludo, un cuestionamiento, una pregunta, una crítica y también, ¿por qué no?, una felicitación que siempre es bienvenida. Eso en cuanto al Face, lo pueden ubicar y ahí dejan un mensaje en el Facebook de Miguel Carreras. Si no, te pueden dirigir vía WhatsApp al WhatsApp de Silvia Patricia, que es el número siguiente: 11 60 99 12 09.
11 60 99 12 09. En uno u otro caso, en Facebook de Miguel Carreras, en WhatsApp de Silvia Patricia. En el programa siguiente, en el próximo programa, compartimos y les respondemos a los mensajes que ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, van dejando en estas nuestras formas de comunicación. Hablamos de Silvia Patricia, hablamos de su importancia en la puesta en el aire, en la operación técnica, la elección de la música, en este caso a través de Mari Dumas, y esta hermosa canción Purifícanos. Purifica nuestra vida, límpianos el corazón para poder vivir contigo, contigo en comunión y subir limpios el camino hacia tu Pascua, Señor. Perdón por todos los pecados que cometemos, Señor. Perdón porque no te hemos dado el verdadero valor. Perdón, Señor, por la codicia, el odio, por murmurar. Perdón por todas las costumbres que hacen daño a los demás. Purifica nuestra vida, límpianos el corazón para poder vivir contigo, contigo en comunión y subir limpios el camino hacia tu Pascua, Señor. Perdón porque hemos olvidado tu casa de oración. Perdón porque más bien parece que hacemos negociación. Perdón porque hemos olvidado que ahí está la presencia de Dios, que el templo es un lugar sagrado de fe, esperanza y amor. Purifica nuestra vida, límpianos el corazón para poder vivir contigo, contigo en comunión y subir limpios el camino hacia tu Pascua, Señor. Muy bien, llegó la pausa musical, el buen gusto de Silvia Patricia en la operación técnica. Mari Dumas nos traía esto de Purifícanos, siempre son tan ilustrativas las canciones que dice Silvia Patricia. Pensaba, Miguel, antes de recordarle a nuestros hermanos oyentes que
se pueden comunicar con nosotros al Facebook de Miguel Carreras, ¿sí? Ahí sí nos buscan, así lo buscan, o el WhatsApp de Silvia Patricia al 1160 99 1209, 1160 99 1209, nos deja su inquietud, su mensaje, su crítica, su felicitación, ¿por qué no? Y el próximo programa lo compartimos con todos ustedes. Y estaba pensando, Miguel, en esto que escuchábamos, bien elegido como de costumbre por Silvia Patricia, perdón, Señor, por todas aquellas cosas que no hacemos o que hacemos mal. En esto consiste la penitencia jubiliosa, Miguel, decir, uy, soy una porquería, uy, soy un pecador, uy, Señor, te pido perdón. ¿En esto consiste o no corremos con la tentación de caer en la tentación de que termine siendo, como decimos aquellos que nos gusta el fútbol, aquí en la Argentina al menos, fulmito para la tribuna, Miguel? Es decir, algo así como cotillón, ¿sí? Pedimos perdón, mirá qué sensible que es pidiendo perdón, y después más de lo mismo. ¿Cómo es esto, Miguel? Mira, analizando un poco lo que terminás de decir, Fabián, claro, nosotros, cada uno lo puede afirmar o no, eso es un examen de conciencia honesta, ¿no? ¿Somos fariseos o no somos fariseos? En el sentido en que se dirigía Jesús a los fariseos hipócritas. Ojo, no todos los fariseos eran hipócritas. En el juicio, el cuestionamiento... Es muy interesante verlo, Miguel, porque nosotros decimos, estamos en una conversación, en este caso radial, ¿sí? Sí. Y si no me preguntas qué soy o cómo soy, yo te voy a decir un creyente que quiere vivir todo cuanto puede su fe, ¿sí? Ahora, si vos me interpelás y me decís, muchacho, pero no sos fariseo, ¿viste? Sí. Y a uno le agarra, como decimos por acá, cosita, pero podríamos empezar admitiendo que nuestros gestos farisaicos son demasiado cotidianos, ¿sí? Si no, por esto no nos descalifica, no nos deja fuera de carrera, no nos hace menos valorables a los ojos de los hombres, de las mujeres, a los ojos de Dios, pero que podríamos admitirlo, ¿sí? Yo también pifio, yo también peco, yo también me equivoco, más allá de que uno puede hablar bien, muy bien, a través de una radio, ¿sí? Yo también soy débil. Mira, Fabián, tendríamos todos que decir lo mismo que terminás vos de declarar. Todos somos débiles, sí, tal cual, somos débiles. Pecamos, claro que pecamos. Dios nos condena porque pecamos. Siempre decimos, Dios condena el pecado, no al pecador. Del pecador tiene misericordia, lo ama. Al pecador vino, como dice Jesús, vino a salvarlo, no vino a condenarlo. Pero necesita de parte del pecador la colaboración, una entrega honesta al Señor de la misericordia. Y ahí es donde se va a producir el radical cambio, como se produjo, por ejemplo, en la higuera que, curó el viñador, pidiendo hacia ella que le dieran un tiempo más. Bueno, el Señor en nosotros obra también, obra desde el amor. En nosotros aparece, sí, yo diría más de una vez, Fabián, debemos reconocerlo también, algún gesto medio farisaico, ¿viste? Medio un poquito de engañarnos a nosotros mismos, de autojustificarnos en casos donde no deberíamos hacerlo. Pero también eso está mostrando que en nosotros prevalece tantas veces la imperfección, ¿no es cierto? Hasta que lleguemos a ese nivel al cual nos conduce el Señor y el poder en el Espíritu que Dios nos suministra. Entonces ahí seremos, sí, honestos como el Señor quiere, con una honestidad nueva, una honestidad veraz, sí, y entonces juzgaremos en nosotros, cosa que no debemos hacer, porque en definitiva el Señor no vino a juzgar al mundo. Y esto está mostrando también, y son palabras apostólicas, que no debemos juzgar.
como juzguéis seréis juzgados, con la misma medida que juzguéis seréis juzgados. Entonces fuera el juicio de nosotros. Sí, el reconocimiento, vos dirás, esto implica un juicio. Sí, bueno, pero es un reconocimiento que si está hecho desde un corazón cambiado, a partir de un espíritu que el Señor ha renovado en nosotros. Sí, es un reconocimiento positivo y conducente a un cambio de conducta veraz y que nos lleva precisamente a donde nos lleva la vida, el yo soy, para que seamos, ¿no es cierto? Entonces, sí, el fariseísmo que tenemos a veces, sabemos que el Señor lo condena, pero lo condena de una manera docente. Porque las críticas mismas que destinaba a los fariseos hipócritas eran para que ellos meditaran y corrigieran conducta que los alejaba totalmente del Dios al que decían servir. Se disfrazaban. No basta poner cara de santo, ¿viste? Vos decías el fulbito para la tribuna, como se dice por medio de las hinchadas del fútbol. Sí, para engañar, ¿viste? La apariencia. Dios ve realmente lo que es aparente y lo que es real. Hay que tener la mirada habilitada, el ojo abierto, el ojo que ve, para ver verdaderamente y entonces ahí poder, no diríamos juzgar, pero con claridad advertir cosas que de otra manera no advertimos. Y comencemos por nosotros mismos, ¿no es cierto? No debemos juzgarnos ni siquiera nosotros mismos, Fabián, pero reconocida por parte de nosotros la falta en que eventualmente podemos estar, tratemos a la luz de la palabra que nos dirige el Señor de corregir aquello que no somos realmente, porque no es lo que Dios hace. Entonces lo que Dios no hace sabemos que Él lo hace, ¿no es cierto? Entonces, acudir siempre a la palabra. Ahí tenemos el consejo, ahí tenemos el abono nuevo que pone el Señor, Y el abono nuevo es el amor, que ya está puesto de antiguo, porque el pueblo de Israel también tenía el mismo mandato de amar por sobre todas las cosas a Dios, amar al otro, al prójimo, como a sí mismo. No lo hizo, ese es el error. Bueno, en ese amor, por ejemplo, Dios abona suficientemente esta tierra que somos nosotros y la convierte en una tierra apta para que crezca en ella la semilla de ese amor y nosotros en el seno de esa semilla y como fruto de la misma seamos también testigos del amor de Dios, testigos de la vida y en tal sentido obremos. No se da de un día para el otro, Fabián, lo sabemos bien todos, pero el Señor puede en nosotros lo que nosotros no podemos y Él lo hace. Tenemos que entregarnos totalmente, eso sí, dejar que Él obre en nosotros. No metamos mano en donde arruinamos en vez de ayudar. Lo que ayuda al trabajo que Dios hace, la transfiguración final que el Señor hace en nosotros, es nuestra entrega totalmente al Señor. El Señor dice, yo soy, entendamos que somos en Él y no de otra manera. Lo tomamos como para preguntarte yo, porque nos parece tu voz una voz autorizada, Miguel. El Señor obra en nosotros. ¿Cómo obra en nosotros? ¿Cuándo obra en nosotros? Porque a veces parece que por la esquina de mi vida pasa de largo, Miguel. Fíjate vos, Fabián, el Señor, ¿qué nos pide? Fundamentalmente, ¿qué nos pide? Fe. ¿Qué es la fe? Bueno, más allá de las definiciones teológicas, ¿no? Es sencillamente creer en lo que no vemos, pero creyendo verdaderamente que lo hemos de ver. ¿Qué cosa hemos de ver? Aquellas cosas que nos promete el Señor. Pero como paso inicial para que todo esto se dé, hay que partir de la fe. Y la fe no es nuestra. La fe es un don, es una donación de Dios. Dios nos regala esa fe. La instala en nosotros si nos entregamos a Él, si le creemos. Y a partir de ahí tenemos un nuevo elemento fundamental, fundante, para empezar a ver en fe. Como quien dice, proféticamente aquellas cosas que Dios ha de hacer
y que finalmente en nosotros será manifiesta y veremos cara a cara. Como veremos cara a cara al mismo que lo hace. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿A quién veremos cara a cara? Al Señor. Y cuando lo veamos cara a cara, ¿qué veremos? Nuestra imagen como en un espejo, porque ahí seremos. Ahí podemos decir yo soy también. El Señor ya lo dice. Fíjate vos que la primera lectura de este domingo, Fabián, del libro del Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés y Moisés es enviado para liberar al pueblo de Israel, así como el Señor vino a liberar a la humanidad del pecado y de la muerte, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Bueno, cuando lo envía, Moisés le pregunta a Dios, ¿pero qué voy a decir cuando vaya a liberarlo? Me van a preguntar, ¿quién me envía? ¿Y qué le dice Dios? ¿Quién te envía? Y les dirás, me envía, yo soy el que soy. ¿Querés compartir el texto, Miguel? Y sería muy bueno, A ver, esto pertenece al libro del Éxodo, en su capítulo 3, versículos 1 al 8, 10, versículos 13 al 15, también forman parte de la liturgia de este domingo, este tercer domingo de Cuaresma. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llegó una vez al rebaño más allá del desierto, llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó y desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlos unir desde aquel país. Una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo sé el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas, yo soy y me envió a ustedes. Y continuó diciendo Moisés, tú hablarás así a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Palabra de Dios, Miguel Carrera. Te alabamos, Señor. Claro, yo soy. Estaba recordando así, mientras leías este texto, hermoso texto, cuando Marta, la hermana de María de Betania, ¿no es cierto?, dialoga con Jesús que va a la casa de ellas, porque bueno, había muerto Lázaro y va entonces a resucitar, a levantar de la muerte a Lázaro. Bueno, claro, Jesús en ese diálogo la ilustra a Marta. Y Marta dice en un momento dado, si cree en la resurrección, sí, mi hermano resucitará en el último día. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Siempre yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y si vive, no morirá jamás. Todos estamos muertos delante de Dios. Creemos en Él, viviremos. Y si estamos vivos porque hemos creído, no moriremos jamás. La muerte no tiene autoridad. La autoridad plena sobre la vida tiene el yo soy de la vida, el que es la vida. Nosotros somos en Él. Es como diría aquel viejo filósofo Aristóteles, ¿no es cierto? Dios es el ser necesario, incausado, es por sí y en sí. Nosotros somos seres contingentes, somos en el ser es Dios, y somos cuando Dios es en nosotros, y Dios es en nosotros cuando lo recibimos, cuando le creemos, cuando hacemos como Él nos dice. Ahí el ser estará en nosotros también, el ser que Dios instala en nosotros para que seamos lo que Él hace, y Dios pueda juzgar como nos dice el Génesis, decir, hacer en nosotros y ver que somos buenos. Ahí seremos verdaderamente hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios, Fabián, pero aún no sabemos todavía lo que hemos de ser finalmente. ¿Perseveramos en esta fe? ¿Somos dignos de estar en la presencia del Señor en el día de la manifestación de su gloria? Cuando venga... Preguntas que vos haces para que cada uno responda en su interior, me imagino. Sí, desde ya. Son preguntas que uno se autoformula, que todos creo que en algún momento nos hemos autoformulado, ¿no es cierto? ¿Permanecemos fieles y firmes? Y no siempre, diríamos, ¿no? Fíjate que en el ejemplo de la lectura que menciona Pablo en su carta a los Corintios, dice que muchos no fueron fieles, no permanecieron y murieron en el desierto. Se quedaron en el mundo, en la muerte adámica en que estaban, ¿no es cierto? El desierto es este mundo que tenemos que transitar en la vida que desarrollamos en él, esta vida temporal, ¿no es cierto? Pero lo hacemos en fe en Dios, sabiendo que lo que es fundamental en el mundo es transitar este camino nuevo y vivo, que es el Señor de la vida, siguiéndolo a Él y finalmente llegando con Él al lugar donde nos conduce. Y el lugar donde nos conduce, bueno, es la vida, el ser, que podamos afirmar yo soy. ¿Somos finalmente? Sí, porque Dios nos hace buenos. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue el bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron de la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Claro. Todo esto aconteció simbólicamente, para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Hasta ahora, ustedes no tuvieron tentaciones para que superen las fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Todo esto sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Este era el texto que habíamos compartido en la primera media hora. Exacto. ¿Cómo es esto, Miguel? Porque van a aparecer dos términos antes de la despedida. Este es un comentario, es una narración simbólica, ¿sí? Y esto, en efecto, bebieron el agua de una roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo. A ver, esto de la roca espiritual y esto del simbolismo antes de la despedida, Miguel. Claro, por eso te digo, lo que ha sido escrito espiritualmente debe ser leído y entendido espiritualmente. No hagamos una lectura histórica de todo esto, histórica, al pie de la letra histórica. Acá el simbolismo del cual nos habla San Pablo
no es el mero simbolismo literario, estamos hablando de un simbolismo espiritual, vamos más allá, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de revelación, el Espíritu de vida. El pueblo de Israel tuvo estas experiencias, probablemente sí, pero nosotros tomemos esto en el sentido en que debemos hacerlo desde el punto de vista de la vida que debemos transcurrir mientras estamos en este mundo de la mortalidad. Por ejemplo, fíjate, fue quitado el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La esclavitud al mundo tenemos nosotros. De esa esclavitud nos quita el yo soy, el Señor. Bueno, si creemos, somos bautizados en el agua, atravesamos el Mar Rojo, la nube y el agua, nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Realizamos este camino nuevo, este camino interior que es el Señor en nosotros, y nos nutrimos igual que el pueblo de Israel. El agua que venía de la roca, cosa que Moisés describió en un primer momento. Y la roca era Cristo. Ese es el agua viva. Cristo es nuestro nutriente. ¿De qué nos alimentamos mientras transitamos este camino que nos conduce a la plenitud de la vida? Del cuerpo y la sangre del Señor. Pero lo hacemos con derecho. Uno dirá, ¿somos pecadores? Sí. Pero nos arrepentimos. Hacemos como el Señor nos dice. Cuando comulgamos, Fabián, por ejemplo, ¿verdaderamente vivimos el instante sagrado? ¿Quitamos el polvo de nuestros pies? Como le manda Dios a Moisés, que quite las sandalias porque está pisando tierra santa. En ese momento eterno que vivimos en el tiempo histórico, cuando nos acercamos a la mesa eucarística, ¿verdaderamente creemos que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor? Cuando recibimos el cuerpo, ¿sabemos que el que va a recibirlo es enviado por el Padre? Y cuando verdaderamente creemos, ¿obramos verdaderamente como el Señor nos dice? Esto es lo que tenemos que meditar. Porque si no, terminamos siempre haciendo, no está mal tampoco, pero es un paso inicial eso. Una lectura de carácter, sí, demasiado histórico, por ahí teológicamente histórica, pero no, hay que ir más allá. Ir más allá quiere decir siempre hacer lo que decimos. Testimonio. Somos testigos, demos testimonio. Testimonio es obrar, es conducta, es hacer. Y hacer es entregarnos al que hace en nosotros. Y el que hace en nosotros hace todo lo que nosotros podemos hacer porque tenemos el poder del Espíritu, que es aquel que viene a nosotros, para comunicarnos ese poder de poder hacer lo que se debe querer, que es lo que Dios quiere. Dios quiere y puede en nosotros. Ahora, si en nosotros hay rebeldías, claro, ahí estamos entorpeciendo la acción del Verbo, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero por algo habitó, para hacer en nosotros que nosotros seamos en Él. Y finalmente, si somos fieles, arribaremos a la tierra prometida. Ingresaremos. Bien, queda dicho. Hasta aquí entonces nuestro encuentro semanal, ¿sí? Como dijimos en un par de ocasiones y como la radio es repetición, si ustedes nos quieren dejar un mensaje en el Facebook, lo buscan a Miguel Carreras, Facebook Miguel Carreras, o pueden dejarnos también un mensaje vía WhatsApp, por WhatsApp, a Cecilia Patricia, que es el 1160 99 12 09. Y el programa siguiente, queridos hermanos, queridas hermanas, lo compartiremos. El WhatsApp de Silvia Patricia, entonces 1160 99 12 09, y por Face en el señor Miguel Carreras. Miguel, de la misma manera que empezamos, así terminamos. Un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas, si el Señor así lo permite. Nos reencontraremos dentro de 7 días aquí
aquí es Radio Fe Latina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, que Dios te bendiga a ti y a tu mamá, que estén felices juntos y que la palabra de Dios siempre permanezca en nosotros y nosotros en ella, que seamos finalmente lo que la palabra hace, verdaderos hijos de Dios. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.